Continuamos aquí en Poder Pensar. Hoy en el arranque del programa les mostrábamos parte de un informe que emitió la televisión argentina, donde hablaba el propio presidente José Mujica, que mostraba el fenómeno de los argentinos que cruzan hasta Uruguay, sobre todo a Colonia, para sacar dinero de los cajeros automáticos por que está complicado el acceso a dólares en su país. Estamos recibiendo a la economista Florencia Carriquiri, de la consultora Deloitte, para hablar de este fenómeno, para hablar también de una encuesta sobre la expectativa de los empresarios uruguayos sobre la marcha de la economía de nuestro país. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. ¿Qué es el dólar blue? Los uruguayos comenzamos a sentir este término, seguramente en Argentina lo tienen muy claro, pero acá cuando hablamos de $2 en Argentina o dos monedas que parecen diferentes, ¿de qué estamos hablando? A ver, el dólar blue básicamente hace referencia al dólar en el mercado informal o el mercado paralelo, que estrictamente es un dólar ilegal, de acceso ilegal hoy por hoy en Argentina. Ese dólar... ¿Y se vende dónde? ¿Dónde se negocia? Se vende básicamente en lo que los argentinos llaman el arbolito, que son lugares... que seguramente mucho de lo que allá estamos cruzando a Argentina en estos últimos meses hayamos sentido. Vendo dólares. Gente en la calle. Gente en la calle. Muchas veces en las esquinas. Es un circuito completamente informal, al cual ni las empresas acceden de forma, por supuesto, legal, ni ningún otro, digamos, agente que pretenda obtener dólares en ningún circuito formal en la economía argentina, ¿no? Que funciona como con respecto al dólar oficial. Y bueno, el dólar blue hoy por hoy está cotizando bien por encima del dólar oficial. Llegó a cotizar a más de 10 pesos argentinos en las últimas jornadas. En estos días está algo por debajo de esos niveles, según ha trascendido. Pero básicamente lo que está reflejando, digamos, ese dólar blue es que la demanda de dólares por parte del sector privado en Argentina, de los consumidores en general, de la población argentina, está creciendo de forma muy, muy fuerte. Y en la medida en que el gobierno está restringiendo el acceso a ese dólar formal, que es notoriamente más bajo, está apenas por encima de los 5 pesos con 20, bueno, es claro que toda esa presión de demanda en el circuito informal se traslada a esta escalada tan acelerada que ha tenido el dólar blue en estos últimos tiempos. Y otra cara similar es lo que pasa con esta avenida de argentinos a Uruguay prácticamente por el día, ¿no? Es la contracara también de las restricciones que se han establecido al acceso al dólar informal, en un contexto en el que, como te decía, la demanda está creciendo de dólares como refugio de los ahorros argentinos, está creciendo muy fuerte porque la inflación está en niveles muy altos, la emisión monetaria, la emisión de billetes que realiza el gobierno para financiar un gasto que está creciendo de forma muy acelerada es muy importante. Y en ese contexto en que la inflación está en más de 20-25% y con riesgos de que suba, bueno, es claro que el dólar parece ser como el refugio para el ahorrista, digamos, argentino, y la demanda está presionando, como decía, en este mercado paralelo, ¿no? Anda por allí el fantasma de una devaluación. Hay quien ha mencionado por allí, bueno, esto no aguanta mucho, esto no se... Sí, sin duda. A ver, es claro que la acumulación de desequilibrios en Argentina en los últimos años ha sido bien marcada, y en ese contexto el temor por una nueva gran crisis está bien presente, y una nueva gran crisis que venga de la mano de una nueva gran devaluación del dólar oficial. Siempre es muy difícil fechar una crisis, pero sí, el riesgo es bien importante, y el hecho de que las reservas que están en poder del Banco Central vengan cayendo mucho, también es un síntoma de que el margen de maniobra, digamos, que tiene el gobierno puede estar siendo más acotado. En general, la mayoría de los analistas tienden a pensar que con las elecciones legislativas en octubre, el gobierno argentino va a hacer todo lo posible por llegar a esa instancia sin tener que haber devaluado antes, pero bueno, la probabilidad de que pasada esa instancia electoral tengamos algún tipo de corrección del dólar oficial sí es relativamente alta, ¿no? ¿Cómo se debe mirar esto desde Uruguay? Y bueno, para Uruguay claramente nunca son buenas noticias que Argentina esté en una situación difícil, complicada desde el punto de vista económico. Con o sin crisis en Argentina, aún sin una nueva gran crisis en Argentina, nos parece que nos vamos a tener que acostumbrar a tener un vecino muy complicado, que probablemente por varios años va a estar creciendo muy poco, si es que crece, y al que cada vez le vamos a vender menos, porque desde el lado del comercio de bienes las restricciones administrativas ya están limitando el acceso al mercado argentino, y desde el lado de los servicios, sin duda que esta situación cambiaria es muy negativa, porque el turismo
que viene desde Argentina, que es fundamental para lo que es la actividad turística de nuestro país, está cayendo de forma muy clara, y porque el turismo emisivo, lo que le llamamos a la cantidad de uruguayos que viajamos hacia afuera, hoy sobre todo a Argentina, y el gasto que realizamos allí está creciendo muy aceleradamente, ¿no? Hablemos un poquito de Uruguay. Ustedes hacen una encuesta de expectativas de los empresarios uruguayos sobre la marcha de la economía uruguaya. Sí. ¿Cuáles son los principales datos? Los principales datos, a ver, quizás la principal conclusión de esta última edición, que es la 7ª edición que realizamos de la encuesta de expectativas, que vale aclarar, se realizó en el mes de abril y que relevó la opinión de más de 240 empresarios en el país. La principal conclusión es que estamos viendo un deterioro bastante claro del clima de expectativas, al menos entre el empresariado uruguayo. En general se espera un deterioro. Ya se evalúa un deterioro en términos de la situación económica y en términos del clima de negocios en el último año, y se espera un deterioro adicional para los próximos 12 meses. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación de eso? Y bien, a ver, nosotros no relevamos justificación o el motivo de las respuestas, ¿no? Pero lo que es claro es que parece haber una conjunción de elementos. Desde el marco externo, claramente estamos con un marco regional más convulsionado y eso puede estar incidiendo. Pero más allá de eso, nos parece que hay factores internos. Estamos viendo un deterioro en la gestión del gobierno. Eso es una tendencia que se venía viendo en ediciones anteriores, y en esta última edición más del 60% de las respuestas señala una desaprobación abierta a la gestión del gobierno. En eso puede estar incidiendo una serie bien variada de elementos, pero cuando preguntamos por área de gestión del gobierno, estamos viendo en particular un aumento de la visión crítica en relación a la gestión de la inflación y del déficit fiscal, que eso es un cambio en relación a ediciones anteriores, porque hay otras áreas que tradicionalmente han sido muy críticas, muy negativas en la evaluación de los empresarios, como es la educación o la seguridad pública. Y además de eso estamos viendo en una visión más micro, digamos, preocupación en los empresarios en relación a la evolución de la rentabilidad. Más de la mitad de las respuestas señalan que la rentabilidad de sus empresas ha caído en el último año, y una preocupación creciente por la evolución de los costos. En este marco de inflación alta, de un dólar tan bajo en Uruguay, el 80% de los empresarios marca que el incremento de costos es uno de los 3 principales desafíos que tiene para los próximos meses, y de hecho casi la mitad de los empresarios lo señala como el principal desafío para este próximo año. ¿Qué proyección se puede hacer al cierre del año y para el año que viene? En materia económica, para Uruguay, nosotros estamos viendo en general un escenario de desaceleración de la actividad económica en nuestro país. Ya lo vimos sobre el cierre de 2012 y nos parece que vamos a seguirlo viendo en el transcurso de este 2013 y probablemente 2014. Una economía que ya dejó atrás, digamos, el ciclo expansivo excepcional que tuvimos en años previos, con tasas de 6% promedio anual, y probablemente pase a crecer más en el entorno de 3%, al menos eso son lo que estamos manejando en nuestras proyecciones. Y desde el punto de vista de los fundamentos macroeconómicos de Uruguay, también vimos en 2011 de alguna manera un año bisagra, ¿verdad? Vimos allí un deterioro muy fuerte de la situación fiscal, con un aumento importante del déficit el año pasado. La inflación sigue estando persistentemente alta y eso nos parece que no va a cambiar tampoco en el escenario de este 2013 y 2014, y la situación de competitividad, que hoy es una preocupación bien importante también en nuestro país, con el dólar tan bajo, también nos parece que va a ser algo con lo que vamos a seguir conviviendo en este escenario. Hablamos del dólar acá, sí hablamos en Argentina. ¿Qué proyecciones hay? A ver, en relación al dólar hay algún punto bien interesante de mencionar. ¿Por qué? Porque el dólar es claro que está muy bajo en Uruguay. Recién decía, la competitividad está en niveles mínimos y es un factor de preocupación relevante para los empresarios y para el gobierno también lo ha señalado. Ahora, a diferencia de lo que veíamos hasta 2011, quizás que el dólar venía bajando en los años anteriores, esto ya no responde quizás a razones de fundamentos, como decimos los economistas, ¿verdad? No es que tenemos una economía que está creciendo de forma muy vigorosa y eso presiona, fortalece la moneda. Tampoco es que el dólar se está debilitando en todo el mundo, como sí teníamos hasta 2011. Hasta 2011 veíamos en Brasil
una moneda un dólar que caía muy rápidamente y eso se trasladaba también a Uruguay. Esa ya no es la situación tampoco de estos últimos meses. Y tampoco estamos en un contexto de encarecimiento de nuestros precios de exportación. De hecho, los precios de exportación de Uruguay se han tendido a estabilizar e incluso han mostrado alguna baja en algunos productos más recientemente. Con lo cual, cuando uno mira las razones que justifican un dólar tan bajo hoy por hoy en Uruguay, básicamente la explicación es el ingreso de capitales financieros, que está siendo muy masivo, muy intenso en estos últimos meses, atraídos justamente por... ¿Que vienen de dónde? Que vienen de todas partes del mundo, de Argentina sin duda, pero del resto del mundo también de forma muy generalizada. ¿Por qué? Porque cuando uno mira los rendimientos que hoy tienen los grandes capitales del mundo en el mundo desarrollado o incluso en otros países emergentes, la verdad es que las tasas de interés en el mundo están hoy muy, muy bajas. Y entonces ven en Uruguay una oportunidad de invertir en títulos soberanos, que incluso hoy tienen investment grade, calificado por las 3 principales calificadoras, y les dejan un rendimiento que cuando lo pasan a dólares casi que no tiene precedentes en el resto del mundo, porque las tasas en pesos están en 10% anual, y un dólar que no sube, eso deja un rendimiento muy, muy importante. E incluso si se invierte en unidades indexadas, los bonos en unidades indexadas evolucionan con la inflación y entonces, si bien el rendimiento en términos de unidades indexadas es bajo, es de 1,5%, a eso hay que agregarle la inflación, que está entre 8 y 8,5%, y eso nos deja también con un 10% de rendimiento en pesos y un dólar que no ha subido. Eso es a lo que apuestan hoy por hoy los inversores, que el dólar no va a poder subir en Uruguay porque la inflación actúa como una restricción en ese sentido. Entonces, mientras no se frenen esos ingresos de capitales, nuestro escenario es que en 2013 vamos a seguir viendo probablemente un dólar muy bajo, en torno de los 19 pesos, quizás levemente por encima de eso, pero con riesgos de que tenga alguna suba más alta. Florencia, gracias por habernos acompañado. Por favor, muchas gracias. Nosotros vamos cerrando el programa, nos vamos a reencontrar la próxima semana aquí en Poder Pensar con temas de actualidad y los esperamos.